Mi nombre es Juan Carlos Torres, pertenezco a la Fundación Caudal de Vida, la Casa de Restauración. Tengo un cargo que es el director de emprendimiento. Quiero compartir con ustedes hoy el testimonio de mi vida, el poder que ejerció Dios para cambiar mi vida después de que estaba completamente perdida. Yo tuve una infancia muy feliz, tuve un padre que era veterano de la Guerra de Corea, una madre muy amorosa, cariñosa, sobreprotectora. Eso fue hasta los 14 años. Se me derrumba la imagen que tenía de mi padre y de mi madre por un acontecimiento sucedido. Me declaro en rebeldía. Desde ese momento se parte mi vida en dos. Me volví en una persona completamente antisocial, me volví en una persona problemática a partir de esa raíz. Yo me acuerdo que yo sentí un quiebre de arriba abajo, un quiebre, y se me derrumbó todo. El superhéroe que era mi padre y el amoroso y todo de mi madre, todo se perdió. Me encerré en mi problema y juré acabar con mi familia y con mi papá y mi mamá, llegar a dividir esa familia. Al que me amaba yo le iba haciendo daño. Pasaron los años y terminé mi bachillerato. Me apasionaba la mecánica, entonces me inscribí al SENA. Nos inscribimos casi 200 hombres a nivel nacional en mecánica aviación y pasamos 5. Me fui, estudié 3 años, salí con honores, salí directo a trabajar a raíz de que fui muy bueno en el estudio. Desafortunadamente ya venía picado por el bichito de la droga, estaba consumiendo marihuana. Yo era el chacho del colegio, el chacho del salón, el chacho de todo, el tumbalocas, el del problema, el que buscaba las peleas, el que hacía el daño, el que hacía la recocha. En eso me estaba convirtiendo. Entonces esa era la seducción. Me parecía la berraquera. Al comienzo es una fantasía, pero el final es una triste realidad, una horrible realidad. Entonces ya yo venía picadito, entonces consumía marihuanita cada 8 días, cada 5 días, cada 3 días, cada 4 días. Fue pasando el tiempo y ya mis amigos empezaron a decirme: pilas, vas muy rápido, pilas, estás desbocándote. Yo decía: no, tranquilo, yo en cualquier momento puedo dejarlo. Ese es el primer síntoma de la drogadicción, la negación. Pasó el tiempo, cuando llegué ya de Barranquilla a estudiar, me enrolé en la empresa, aquí en el aeropuerto Vanguardia. Entré a trabajar en una prestigiosa empresa y ahí pues me volví pirata. Un día consumí el bazuco, la base de coca, que es el bazuco. Y entonces, como ya venía consumiendo marihuana, me pareció muy fácil consumir el bazuco. Ya había abierto esa ventana, la que no debemos abrir nunca. Abrí esa ventana y ya pues empezó a entrar todo cual demonio podía, de drogadicción. Conocí el estiércol del diablo, así lo bauticé, el estiércol del diablo, conocí el bazuco. Terminé consumiendo todos los días, me di cuenta y lo mismo, negaba yo ya la gente me decía: mira, ya estás llegando tarde, mira, ya te estás volviendo irresponsable, mi esposa, ¿dónde está cuando me pagaban, dónde está lo del sueldo, dónde está, diario hacía yo, en el aeropuerto se hacía uno diario en Maraña, pirateando se hacía unos 200, 300, 400 mil pesos fácilmente diarios en ese entonces, más el salario, eso era mucho dinero. Pero entonces ese don que me ha dado Dios se lo había entregado ahora al diablo, a Satanás. Entonces todas las noches era francachelas, orgías, perdidos en las casas de prostitución, perdidos en la noche. Y al otro día madrugaba a pedir 5.000 pesos prestados después de haber tenido todo ese dinero en mi bolsillo, porque todo lo consumía. Estaba seducido por las drogas, por la lujuria, por la prostitución, por todo. Estaba seducido y estaba cayendo en picada. Empecé a consumir todos los días, me escapaba de mi trabajo, a veces no iba a trabajar. Una vez llegué al colmo que me robé. Llegamos de un viaje, me acuerdo mucho, de San José, de Miraflores, Guaviare. Llegamos, la tripulación, se bajó la tripulación y yo atrapé un dinero que era del pago del vuelo, que el piloto le habían pagado el vuelo, y yo hice el alistamiento del avión, el servicio diario para dejar el avión para el otro día listo, y vi el dinero, lo atrapé y me fui con ese dinero y me desaparecí como 3 días, 4 días en un hotel. Mejor dicho, hasta que acabé con todo. Me despidieron porque yo reconocí que yo me había robado ese dinero, que estaba en problemas, que tenía problemas de drogadicción y que toda esa vaina.
pero por el hurto me despidieron. Aquí intenté salir, dejaba 8 días, 15 días, dejar de fumar por mis hijos, por mi esposa, por mi hogar, pero no. Me venía la ansiedad y no lograba soportarla y empecé a salir de lo mío, de mis cadenas, del anillo de matrimonio, lo vendí por droga, lo cambié por droga, la grabadora, que el equipo de sonido, que la ropa, que los tenis. Empezó a despojarme completamente de todo lo que había conseguido, entonces vino el otro paso que era el despojo. Me despojó de mi esposa, me despojó de mis hijos, del apartamento donde vivía con mi esposa, que era propiedad, me despojó de mi familia, de los amigos. Me empezaron a cerrar la puerta porque yo empezaba con mentiras a que me prestaran dinero, que me regalaran dinero. La hacían la primera vez, pero ya la segunda me cerraban, hasta que se cerraron todas las puertas. Mi adicción me llevó a empuñar un cuchillo y convertirme en un delincuente. Empecé a atracar en las calles de Villavicencio, empecé a robar en las casas, nos metíamos de noche con bandas delincuenciales, empecé a caer a la cárcel. Estuve 3 veces en la cárcel por diferentes situaciones. Terminé viviendo en las calles del Santa Fe, en el barrio de aquí, debajo de un puente, recogiendo basura, pidiendo limosna, hasta ahí, hasta tal punto que 7 años debajo de un puente, en la peor cloaca de Villavicencio, por donde pasaban todos los desechos de Villavicencio. Ahí terminé 7 años, completamente en el despojo y en el abandono. En la segunda entrada que estuve en la cárcel de aquí de Villavicencio, porque yo vivía en un completo estrés, en una completa esquizofrenia, decía yo ya, porque hasta los psiquiátricos ya los visité, completamente demente por la droga, por la ansiedad de la droga. Vivía con un delirio de persecución, muchos enemigos porque había hecho mucho daño en las ollas, en las calles. Muchas veces me hicieron intentos de asesinato, pero Dios protegió mi vida. En el patio grande yo veía que se reunían unas personas y les decíamos los aleluyas. Entonces con esa gente nadie se metía. Era como una parte donde nadie molestaba, donde nadie tocaba, donde nadie te estresaba. Había un sitio como una isla de paz ahí. Necesitaba estar en ese sitio porque necesitaba que me protegiera esa paz que existía ahí. Entonces, cuando llegué directamente donde ellos, ahí fue sembrada, después del tiempo, fue que entendí que ahí fue sembrada la semilla en mi corazón. Ahí quedó ahogada, porque yo salí de la cárcel y salí antes peor. Salí directamente a otra vez al Santa Fe, a seguir delinquiendo, a seguir, y ahí duré 7 años metido en ese hueco, sabiendo yo que lo tenía todo en mi casa. Tenía a mis padres, mi madre, acomodados, que lo tenía todo, que todo lo había perdido y lo había dejado por la drogadicción, que tenía a mi esposa, mis hijos, que tenía donde vivir, que tenía mis propiedades y estaba debajo de un puente comiendo hasta estiércol, porque hasta estiércol comí. Comía de las basuras, de las canecas de la plaza, cansado de esa esclavitud, de esa posesión tan tenaz, porque perdí hasta mi libertad ahí preso en esa olla. Esa semilla que fue sembrada ahí intentaba germinar. El Espíritu de Dios clamaba por mí. Yo no era. Yo me acuerdo que yo gemía con lamentos debajo de ese puente y yo no entendía por qué. Era Dios pidiendo libertad por mí. El Espíritu de Dios clamando por mi libertad. No lo entendía yo, pero así era. Un día, en una mañana, después de consumir mucho, sentí mucha tranquilidad, mucha paz. Salgo del caño y asomo un poquito mi cabeza y no veo a nadie. Extraño porque siempre eso permanece lleno de 1, 10, 15, 20, 50 adictos, pero no había nadie. Cuando yo asomo mi cabeza escucho una voz que me dice, audiblemente, me dice, huye, es el momento, escapa por tu vida, es el momento, corre, huye. Yo salgo, brinco del puente y salgo corriendo y busco ayuda. Busqué ayuda en un centro de rehabilitación. Estuve 1 año prácticamente allá, salí y recaí. Y fue peor, terminé en un centro psiquiátrico. Volví a la fundación a los días
estuve otros 6 meses, salí en un proceso de restauración, de reinserción social del DAS. Yo tenía casa por cárcel. A los 3 días de haber salido de la fundación llamé a mi tutor, le dije estoy listo, ya tengo mi certificado de rehabilitación. Él me dice espéreme un llamado, llama a los 3 días y me hace presentar en una empresa muy prestigiosa aquí en el Llano. Llego allá y me dan 4 horas diarias, 4 horas de oportunidad que yo necesitaba. Solo sabía mi jefe inmediato y el gerente que yo era una persona que venía a reinsertarme a la sociedad, que había sido un delincuente, que tenía tantas entradas a la cárcel, pero que quería una oportunidad y me la dieron. A los 2 meses me dieron contrato ya a las 8 horas. Al año y medio aproximadamente ya estaba gerenciando parte de la empresa. No fue fácil, porque en momentos de angustia, cuando venía la ansiedad, porque pues había tenido problemas de adicción durante 20 años. Duré 15 años en esa empresa. El centro de rehabilitación donde yo había estado era un hogar cristiano, era un centro cristiano. Ahí fui, recibí de palabra, ahí germinó la semilla, conocí verdaderamente a Jesucristo, conocí del plan que tenía Dios para mi vida, conocí de que esos talentos que Él me había dado era para que yo bendijera a otros, para que bendijera mi vida, para que bendijera a mi esposa, a mis hijos, mi hogar. Le permití a Él que fuera el dueño de mi vida, me hice esclavo de Él, me consagré a Él y me enamoré de Él. Él rompió esas cadenas, cumplí con mi esposa, con mis hijos, con mi hogar, los hice profesionales. Dios me permitió volver. Perdí un tiempo con mis hijos que nunca se recuperará. Proveí para mi casa, para mi hogar, para mis hijos, cumplía lo que había llamado y cuando llegó el momento me sentí vacío, ya había cumplido con todo y ahora ¿qué me pongo a hacer? Entonces Dios puso en mi corazón servir a una fundación. Todo se dio para que yo trabajara en la Fundación Caudal de Vida y el proceso que Dios hizo en mi vida, la restauración que hizo Jesucristo en mi vida, lo estoy utilizando. Ahora les sirvo en la fundación, le doy testimonio a esos muchachos de que sí se puede, porque creo en la restauración, creo en que Jesucristo restaura vidas, porque merezco ser feliz y quiero que mis ojos sean abiertos a lo bello de la vida. Por tanto, debo permitir que Dios forme en mí un nuevo hombre. Nunca cometan el error de abrir la ventana a la drogadicción y el alcoholismo porque pueden perder su vida en el intento.